Bueno, estamos acá en el caso de una TBS 200 RTR FI, pura letra. Bueno, esta moto vino y el dueño me dice tiene un ralentí estable y se apaga de golpe. Por lo cual empecé con los diagnósticos. La moto sí arranca, por lo cual voy a la planilla de diagnóstico de las motos que arrancan. Lo primero que me dice acá es pruebas de batería con el voltaje, medir el voltaje con la moto en reposo por mínimo de 2 horas. La moto está desde ayer ahí, así que vamos a proceder a medir eso. Y después escaneo códigos de error almacenados y hacer un reporte si es que hay códigos de error almacenados. Y después dice escaneo datos en vivo para ver qué valores me dan los sensores. Después obviamente acá tengo que anotar cada uno. Vamos a lo básico. Medir la batería para ver cómo está antes de poner en contacto. Por acá. 12.9, está perfecta, bien cargada. Vamos a poner directamente ahora el escáner y pasar a ver códigos de error si es que los hay. Ya tengo conectado la ficha, todo, todavía no está energizada. TBS no entré por OB2. Acá ya está energizada. Vamos a entrar. No hay que guiarse nunca por el voltaje que aparece en el escáner porque siempre tira cualquier verdura. Se está conectando, perfecto. Códigos de error. No hay nada acá. Nada acá. Leer flujo de datos, los que me importan. Valor de carga calculado. Temperatura de anticongelante, que en realidad es de aceite. Ajuste de combustible a corto y largo plazo. Presión del múltiple de admisión. Temperatura de la toma de aire. Posición absoluta del acelerador para ver si tenemos problemas de SKP. No. Bueno, con los datos que me da acá es lo que puedo llegar a aprovechar. Perfecto. Tenemos 12 de temperatura de motor, digamos. 16 de temperatura de aire. Es normal que haya una pequeña diferencia. Acá hay una diferencia un poquito más grande, pero se la voy a permitir. Son solo 4 grados. Ahora lo que voy a hacer es darle arranque. Esto me está dando kPa bajo. 93 kPa, tiene un error de medición ahí. Bueno, nos quedamos con los datos de OBD2. Y en OBD2 estoy viendo incorrecta la presión de admisión. Back, escape, vamos a apagar acá mientras. Nuevamente vamos a OBD2. Pongo en contacto, espero que termine la bomba. Una vez que terminó, me conecto. El flujo de datos, vamos a vuelta. Valor de carga calculado, temperatura anticongelante, combustible a corto y largo plazo. Presión en el múltiple de admisión, que es la que vimos mal. Sensor de velocidad, temperatura de aire de admisión, posición absoluta del acelerador y nada más. Bueno, ahora obviamente subió un poco la temperatura del motor porque tuvo 2 segundos de marcha. 101 kPa de presión. Ahora me lo da correcto. Ahí arrancó bien. 100, está raro. Bueno, estaría bueno hacer la misma prueba con el osciloscopio y ver si tenemos diferente altura de voltaje. A ver si cuando aparece la falla que empieza a corcoviar sigue haciendo lo mismo o varía más o menos 80 kPa.
Es un poco alto, pero hay veces que la forma en la que la computadora te lo muestra no te da el vacío mínimo, sino que te da un promedio, así que puede llegar a ser correcta la medición igual. Estoy subiendo la temperatura del refrigerante. Subió la temperatura de la toma de aire porque la moto ahora está chupando el aire del ambiente que está más caliente. No está variando la posición del acelerador, así que TPS eso estaría correcto. Bajó la carga calculada a 30 y pico %. Bajó los KPA, esto porque se cerró la válvula de IAC. 86, cada vez peor. Bueno, está raro. Me voy a volcar directamente a ver si logro que quede en mal estado para sacar una captura. Sí, 89. Sacamos una capturita. Una prueba rápida que voy a hacer es mover un poco los cables. A ver si veo que al mover de los cables de la EQ veo alguna variación acá. No veo ninguna. Acá arriba que tengo justamente la ficha del sensor, tampoco estaría viendo una variación. Creo que específicamente ese es el sensor. Así que si muevo acá y no veo variaciones, significa que no estaría en un problema de una ficha, o por lo menos a primera vista la falla no sería una ficha. Ahí estamos, estoy moviendo todo, no hay variación. Bueno, acá ya hicimos el análisis del map. La puse en marcha, la apagué, la volví a poner en marcha, la volví a apagar. Evidentemente es una cuestión de escáner, la visualización del map esa que me hizo pensar que había un código error. ¿Por qué? Porque simplemente cada vez que la puse en marcha y la apagué, siempre me daba un valor de 4 volt 150, 4 volt 140. No está variando como para que yo pueda llegar a ver un problema. Y sin embargo logré que acá había fallado, no arrancó y no había un cambio de condición. Entonces bueno, le volví a dar arranque, arrancó. O sea que la condición de falla acá no estaba, no varió el voltaje al arranque. Volví a darle cada una de estas es que arrancó, hasta que de golpe otra vez no arrancó. Y cuando no arrancó tampoco tuve una condición en la cual el map me esté dando un valor erróneo. Como la falla está presente y no hay una variación de map, yo directamente voy a decir, bueno, por más que el escáner me muestre un dato incorrecto de map, al ponerla en contacto la segunda, tercera y cuarta vez, yo directamente voy a pensar que eso es un error de lectura del escáner, que puede tener algún tipo de cuestión de configuración que haga eso, pero la primera vez vi 101 kPa, por lo cual voy a descartar directamente el map. Voy a seguir con el próximo sensor a medir, que por ejemplo en este caso se me ocurrió que podría ser el TPS. El TPS es el que mide la posición de la mariposa. Bueno, acá estamos de vuelta. Hice varias pruebas con el sensor TPS, la puse en marcha, la aceleré varias veces. En alguna de las veces que aceleré, la moto se tiró a apagar y en otras no. Y estoy viendo que la señal del TPS es estable. Yo acá, por ejemplo, esperaría ver que si tengo una falla en el TPS empiece a subir, se caiga y vuelva a subir. O que en el tiempo el voltaje mínimo, si yo pongo las reglas abajo de todo, el voltaje mínimo en una aceleración de un valor y en otra otro. Entonces diría, bueno, tengo un problema ahí. Pero no, acá es bastante estable, no hay ningún problema ahí. Y las aceleraciones también lo mismo, son bastante estables, no tienen caídas. Así que también el sensor TPS con la falla presente por ahora lo voy a dejar pasar. Bueno, llegando al final ya del diagnóstico, lo primero que hicimos fue mirar los datos del escáner. Vimos que relativamente se veía todo bien. Tuvimos una duda con el map. Usamos el osciloscopio y nos sacamos esa duda. Después revisamos el TPS y después, una vez que esos dos nos dieron bien, directamente me fui a armar una tabla. Perdonen por la desprolijidad, pero acá abajo escribir es bastante desprolijo. Lo tengo que colgar y va a ser más útil. Me hice una tabla, entonces empecé a tachar las cosas que vine haciendo y dejé la opción de revisar más cosas. En este lado salí un poco de la inyección y fui al encendido, a ver si realmente tenía una buena chispa y si estaba en buen estado. Saqué la bujía, salió muy blanca y encontré que el capuchón de bujía adentro tiene suciedad, como si hubiese estado haciendo falso contacto. Así que armé de vuelta y puse el osciloscopio en el encendido. Con el osciloscopio en el encendido, lo que me encontré, vamos a salir de acá, fue que no veía un gráfico prolijo
¿sí? Vamos a buscar alguno que esté relativamente prolijo. No veía lo que quería ver. De hecho, acá, que relativamente estaba prolijo, se veía igual raro. Esto sería lo que me gustaría ver. Tiempo de carga de bobina, después el momento de la chispa. Esto es lo que yo diría, este encendido está perfecto. Ahora, era pocas veces lo que pasaba así. Si pasaba, por ejemplo, este pico negativo en el amperaje, esto celeste es la rampa de ampere de la bobina. Acá tenía un pico negativo que daba raro. Acá directamente el tiempo este de quemado que tenía acá ya no lo tuve más. Directamente desapareció, así que el problema lo tengo definitivamente en la parte de encendido. Esto ya fue horrible lo que veía ahí. Así que bueno, ya tenemos más o menos un diagnóstico que esta moto tiene un problema de encendido. Sin estos aparatos yo estaría bastante complicado para hacerlo. Y bueno, ahí ya estamos, justamente estaba pinchando el cable que sale a la bobina, el negativo, y el amperaje lo tomé de este cable de acá con estas pincitas.